Señor, no hay como tú. Y entre los dioses, ni obras que igualen tus obras, ninguno vendrá y adorará delante de ti, Señor, glorificará tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Señor, no hay como tú. Entre los dioses, ni como tú. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este momento ya conectados. Les bendecimos desde nuestro país, El Salvador, desde la capital, San Salvador. Y para nosotros en este fin de semana es un enorme privilegio el volvernos a conectar para poder transmitir la palabra, para poder llevar lo que tanto se necesita en nuestro hombre espiritual, en nuestro interior, ya que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es necesario ser alimentados con la palabra del Señor, es necesario ser nutridos con todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes, que Dios me les bendiga, y voy a dejar en este momento, después de la oración, a Barak para que él comparta la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos y te bendecimos porque nos permite, Señor, conectarnos en este instante. Nos permite, Señor, estar ante ti y poder compartir, Señor, tu bendita palabra, poder compartir, Señor, también y llevar y presentar ante ti, Señor, todas las peticiones de tus hijos. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Jesús, porque sabemos plenamente, Señor, que tú vas a obrar en este día, que tú te vas a glorificar en este día. Gracias te damos, Señor. Usa Barak, Señor, con toda tu sabiduría y el conocimiento que proceden de ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Solamente saludo a mis hermanos que ya están conectados, nuestra hermana Cliveos, nuestro hermano Ortega Jake, Dios me lo bendiga, nuestra hermana Matilde también, bendiciones, nuestra hermana Rosy, entre otros que ya se conectaron, Abraham Valencia también, Dios me lo bendiga. Bueno, a cada uno de los que se van a ir conectando desde ya también les decimos bienvenidos. Amén y amén. Dejo ya en este preciso momento a Barak para que sea él quien comparta la palabra. Adelante, Barak. Bendiciones, buenas noches a todos. Es un honor estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor, que por misericordia se nos ha sido dado este privilegio. Pues damos gracias al Señor porque semana con semana se ha venido hablando la palabra del Señor y no ha habido día que falte palabra. Y yo creo que en toda la tierra y en donde sea que haya un hijo de Dios, pues se va a estar predicando la palabra del Señor y pues creo que palabra es lo que menos falta. Ahí ya depende de nosotros si queremos escuchar o no, pero palabra es lo que menos falta y a lo que corresponde a nosotros, pues tenemos palabra prácticamente todos los días de la semana. Y esto no es excusa para no congregarnos. Yo creo que
es una exhortación más bien que da aquí la escritura, que nosotros nos tenemos que congregar. Porque igual en un pasaje de la palabra dice que muchos ya tenían por costumbre no congregarse, que quizás se habían enfriado, se habían no sé, acostumbrado ya a no congregarse. Bueno, nosotros nos congregamos prácticamente los domingos, así como un culto general. Pero imagínense no ir un domingo y ya, ahí ya se pasaron 15 días sin ir a congregarse. Y pues si nosotros también sabemos que congregarse es bueno, y si sabemos que es bueno y no lo hacemos, pues dice que también nos es contado por pecado, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues también le es pecado. Entonces, que el Señor nos ayude a obedecer, porque no porque estemos bajo la gracia, nosotros vamos a dejar de obedecer, porque vamos a decir, no, para que abunde más la gracia, pues pequemos más. Eso fue lo que dijo, lo que dijo el apóstol Pablo, que vamos a pecar más para que abunde más la gracia, en ninguna manera, dijo. O sea, él se estaba adelantando a cualquier malintencionado que quisiera tergiversar las escrituras, así como muchos ya lo han hecho, sin importar que se les diga. Muchos han tergiversado la palabra. Y pues yo creo que este no es el caso de nosotros, de los que estamos acá, ni de los que están ya conectados, y los que se van a conectar ya más adelante. Porque yo creo que si estamos en el Señor, hemos sido llamados a ser hijos de obediencia. No como dice en otro pasaje que antes, muchos de nosotros, si no es que todos, éramos hijos de desobediencia. Porque en la naturaleza humana, antes de venir al Señor, pues viene casi que en sus genes, viene el ser desobediente. Y esto se puede ver quizás con los niños, con muchos de nosotros que aún no tenemos hijos, como es mi caso. Quizás es difícil comprenderlo, que uno tiene que obedecer, porque piensan que cuando le dan una orden a uno, quizás no es... Lo hacen solo por molestar o solo por querer ejercer autoridad, cuando al fin y al cabo eso es más... O sea, que el corregir y el dar exhortación de lo que se tiene que hacer es también una señal de amor, una muestra de amor, porque yo creo que si no, el Señor no nos hubiese dejado en nuestro pecado, en que no muriéramos y siguiésemos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún así, algo que también tiene que ver tocante a la obra del Señor, es cuando se habla en este pasaje, cuando Jesús había muerto, cuando Jesús fue crucificado y murió. Dice que Él no estuvo ocioso. Él incluso en su muerte lo hizo para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Porque dice que Él bajó hasta las partes más profundas de la tierra para predicarle a todos aquellos espíritus que estaban encarcelados, que habían sido muertos antes del diluvio. Que fueron todos aquellos que desobedecieron y que no obedecieron a la voz del Señor, y que por lo tanto el Señor vino y destruyó la tierra con un diluvio. Entonces a todos estos que dice que desobedecieron antes, a todos estos bajó el Señor a predicarles. Y quizás muchos de ellos quizás se arrepintieron, y si no, pues qué desgracia, ¿verdad? Porque estando ya muertos y se les da una segunda oportunidad, así como a nosotros,
que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y se nos da una segunda oportunidad para poder volver a vida, y esta vez una vida eterna y una paz no como el mundo la da, como dijo Jesús, no como el mundo la da, yo os la doy. Aún dándonos esta segunda oportunidad, no aprovecharla, yo creo que sería una desgracia, una tristeza para todos aquellos que prefieren desobedecer, porque al fin y al cabo Jesús no vino para condenar, sino que dice que la condenación es o comprende en que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Jesús vino con su luz a alumbrar todo lo que estaba mal, todo lo que el hombre hacía y que era desagradable a Dios. Pero no lo vino a juzgar, sino que lo vino a salvar de sus malas obras. Pero dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces esta es la condenación. Y pues quiero que vayamos a un versículo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 8. Y dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, vemos aquí que la promesa que le fue dada a Abraham y todas las bendiciones que Abraham recibió, e incluso no solo las bendiciones económicas o como sea, porque Abraham dice que tenía muchas riquezas. Incluso cuando ganó la batalla contra aquellos hombres, contra aquellos reyes, dice que les arrebató todo el botín, y de este fue el que le diezmó a Melquisedec cuando se le apareció en el desierto. Pero incluso todo esto, y que él haya llegado a por lo menos a habitar en una tierra que aún no estaba, que era desierta, pero que había sido prometida a nuestros padres, todo esto se dio no solo por misericordia de Dios, porque yo creo que esa es la principal razón. Pero si Abraham no hubiese obedecido, yo creo que todo esto no se hubiese dado. Hubiese sido quizás con alguien más. Dios hubiera ocupado a alguien más. Pero por causa de la obediencia de Abraham, todas estas bendiciones vinieron y le alcanzaron. Esto es como lo que se dice más adelante en Deuteronomios. Porque dice que él escuchó atentamente la voz del Señor, y por eso se le llamó a Abraham amigo de Dios. Entonces, vemos cómo Abraham es bendecido por la obediencia que él tiene. Yo creo que Abraham no le obedece a Dios por buscando él una recompensa, buscando él una fortuna, buscando él un botín. Yo creo que él tuvo fe, porque Abraham se le llama el padre de la fe. Tuvo fe y le creyó a Dios aún sin verlo y sin saber para dónde iba. Y cuando dice que aún de uno ya casi muerto, que también se refiere a Abraham, de uno ya casi muerto, salieron las 12 tribus. Salió Isaac
y después de Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de las 12 tribus ya sabemos que se reparte todo Israel, e incluso nace Jesús de la tribu de Judá. Entonces vemos como la obediencia es importante en nuestra relación con Dios, es importante en nuestra comunión con Dios, porque por ejemplo, nosotros podemos poner muchos ejemplos acerca de estas personas que obedecieron a Dios, y yo creo que hay incluso más personas, más ejemplos de personas que desobedecieron a Dios. Y bueno, yo creo que ninguno de los que estamos, de los que están escuchando quieren ser como ejemplo de aquellos que han desobedecido a Dios. Porque si no, veamos el ejemplo también veamos el primer ejemplo de desobediencia, el cual es Adán y Eva. Vemos cómo Dios les había dado orden de que no comiesen, de que podían comer de todo tipo de árbol, de todo fruto de cualquier árbol que estuviese en el jardín del Edén, podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pues ellos escucharon la voz del Señor al principio, pero dice que se les presentó la serpiente, la cual era más astuta que todos los animales. Y dice que la serpiente se le apareció, se le presentó, porque no era espíritu. La serpiente se le presentó por ahí a Eva. Y le dice, con que Dios les ha dicho que no podéis comer del fruto de este árbol. Lo que Dios les oculta, le dice, es que no van a morir, sino que van a ser como Dios. Entonces la serpiente les engaña. Y es aquí la diferencia entre a quién nosotros escuchamos. Si escuchamos la voz de la serpiente o la voz de Dios. Porque nosotros sabemos que de la voz de Dios proviene la fe. El escuchar, y por la palabra de Dios proviene la fe, la cual nos hace actuar y obedecer a los mandatos que nos dé Dios. Pero si nosotros escuchamos la voz de la serpiente, pues a lo que nos va a llevar es a la muerte, es a la desobediencia a Dios, lo cual nos va a traer la muerte. Entonces dice que a Eva fue obediente, pero a la serpiente, no a Dios. Fue obediente, le hizo caso a la voz de la serpiente. Entonces esto se interpreta como obediencia y también obediencia, pero ¿a quién? Nosotros le estamos obedeciendo a la voz de Dios al no participar de las obras infructuosas de la carne, o le estamos obedeciendo a la serpiente al rebelarse contra todo aquello que se llame Dios. Entonces yo creo que Eva no reparó a quién ella le estaba escuchando, y por la desobediencia de Eva, porque Eva dice que tomó del fruto, vino y no solo se quedó ella con lo que había hecho, sino que también a su pareja, a Adán. Dice que le dijo que probase, y Adán también vino y obedeció. En este caso no a la serpiente, sino a su mujer, a Eva. Pero en esto también está el no obedecer a Dios, porque le hizo más caso a la voz de su mujer que a la voz de Dios. Entonces aquí también viene esto, cuando le manda a los hijos a obedecer a sus padres, pero ¿en qué manera? No dice hijos obedeced a vuestros padres, dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, uno puede tener padres, y por la misericordia de Dios y gracias a Dios a mí me ha tocado tener padres que pues lo que han hecho es llevarme por el camino de la palabra.
no me han enseñado otra cosa que la palabra. Pero no así hay otros padres que han enseñado a sus hijos a pecar. Yo creo que no han habido hijos que sus ejemplos han sido el pecado. Sus padres con vicios que los llevan ellos a sus casas, y los hijos crecen creyendo que esto está bien, creyendo que esto no es perjudicial para su vida natural y mucho menos para su vida espiritual. No porque el tomar una copa de vino o el tomar algo sea pecado como tal, sino que dice que los que no van a entrar al reino de los cielos van a ser los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con hombres, los afeminados. Todos estos dicen que son los que no van a tener parte en el reino de los cielos. Y pues esto no lo digo yo como para que me tachen de terrorista o que me tachen de intolerante con estas nuevas generaciones, que tolerancia es lo que piden y es lo que menos dan. Pero aquí dice que todo aquel que desobedezca esto y los que practiquen todas las obras de la carne, que son en contra de las obras del Espíritu, todos estos dicen que no van a ser parte del reino de los cielos. Entonces, Adán es la otra parte, el otro ejemplo, porque viene Eva y le hace más caso a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y luego, influenciada por la serpiente, Adán le hace más caso a la voz de su mujer que a la voz de Dios. Y con esto no quiero decir que una esposa o un esposo no puede dar un buen consejo. Pero si no está pegado a la palabra, pues a lo que vamos a estar escuchando, también va a ser la voz del enemigo a través de una pareja, si es que nos juntamos en yugo desigual. Porque la Biblia también nos manda y está explícito cuando dice: no os juntéis en yugo desigual, porque qué comunión tiene Cristo con Belial, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, yo creo que todo esto, con quién nos juntamos, lo que hacemos, a quién obedecemos, si nuestras acciones son rectas ante los ojos de Dios, yo creo que todo esto va a tener repercusiones, ya sea para bien o para mal. Nosotros estamos más que conscientes que nosotros no vamos a ser salvos por obras, para que no nos gloriemos por las obras, para que nadie se gloríe, dice, sino que nosotros somos salvos por gracia. Y esta gracia no es cosa de nosotros, sino que dice que es don de Dios, un regalo de Dios para la humanidad. Pero muchas personas quizás no vieron el propósito mayor de Dios, el cual es que todos se salvasen y que pues le obedecieran para tener un fin mejor. Y muchos desobedecieron, muchos fueron cegados, muchos escucharon más la voz del enemigo para desobedecer antes que obedecer a Dios. Y si no, pues tenemos el primer ejemplo. Y por causa de este hombre, de Adán, pues entró el pecado en el mundo. Y veamos todas las consecuencias que esto ha tenido. Al hombre se le maldijo que iba a tener que ganar su comida, su pan, trabajando, que iba a labrar la tierra y que pues iba a obtener el fruto con el sudor, con el sudor de su frente. Y luego a la mujer se le maldijo diciendo que iba a dar a luz a sus hijos con dolor. Y pues estas fueron maldiciones. Incluso se les echó del huerto por haber desobedecido. Dios no los mató literalmente como Él les había dicho, sino que los mató, ya si se puede llamar de esta manera, espiritualmente, porque ellos ya no tenían aquella santidad con la que habían sido creados.
Ellos ya no tenían esa inocencia con la cual habían sido creados, sino que vinieron y se escondieron cuando Dios le buscó a Adán. Dice que Adán estaba escondido y le preguntó el Señor, le preguntó, ¿por qué, Adán, por qué te escondes? Y Adán le respondió que se avergonzaba, que estaba desnudo. Y dice que Dios le respondió y le dijo, ¿y quién te ha enseñado tal cosa? Y él le dijo, mi mujer, y la mujer le echó culpa a la serpiente, y la serpiente ya no encontró a quién echarle la culpa, porque en realidad la serpiente había tenido la culpa de todo. Entonces, dice que la serpiente también se le maldijo, que iba a comer polvo, que sobre su pecho, sobre su pecho iba a arrastrarse sobre la tierra. Entonces vemos aquí como la desobediencia no trae bendición, la desobediencia solo trae maldición. Y es como yo creo que se ha dicho muchísimas veces en este programa y en la congregación, un dicho que un hermano entre nosotros tiene, el cual es: en la obediencia está la bendición. Y esto, aunque no sea un versículo escrito que en los hechos esté escrito, en la obediencia está la bendición, pero nosotros estamos más que convencidos de que esto así es. Porque si por la desobediencia de uno entró la muerte a este mundo, por la obediencia de otro, por la obediencia de otro entró la vida y la vida eterna. Y quiero que leamos ese versículo, el cual está en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Y vamos al libro, a la carta a los Romanos. 5, vamos a leer en el capítulo 5, versículo 17. Y dice así: Bueno, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y entonces esto a lo que se refiere es que ahora nosotros somos justos, y no por nuestras obras, sino que ahora nosotros somos justificados en Jesús. Dice: justificados pues por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Entonces, aquí está más que claro, y sabemos que a Jesús se le llama también proféticamente como el postrer Adán. Y aquí se dice claramente la diferencia que hay entre ambos, entre el primer y el postrer Adán, que es en el versículo 19, cuando dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esto refiriéndose a Adán. Dice también: así por la desobediencia de uno, o sea de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Nosotros sabemos que a Jesús también se le llama el justo, Jesús el justo. Y ahora nosotros también, como somos parte del cuerpo de Cristo, también dice que somos constituidos justos por este que vino a morir por nuestros pecados. Ahora nosotros somos constituidos justos. Entonces, aquí vemos el beneficio que nosotros tenemos en obedecer. Yo sé que muchos alaban y son fieles a Dios y adoran al Señor no por algún beneficio, no por incluso
cuando hay una alabanza que quizás es muy conocida entre nosotros, de nuestro hermano Marcos Vidal, y él menciona que su meta es verle cara a cara, ver cara a cara al Señor. Y dice eh, que a él, hay una parte de esta alabanza en la que él dice que a él no le importa si gana o no la corona. Y aunque nosotros sabemos que si nosotros fuimos salvos y, y llegamos al trono de Dios y al trono, y que esté sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que se nos va a ser entregada la corona de la vida. Pero yo creo que esto, el hermano quizás se refería más a que él no está buscando un beneficio por el cual obedecer a Dios, como que está obedeciendo como para tener él una ganancia, está obedeciendo y le es fiel a Dios y a sus mandamientos por las riquezas que nos han prometido. Cuando, cuando, cuando aquí dice que la única meta, que lo único que quiere es verle cara a cara. Entonces, yo sé que hay muchos que somos, o que son más bien, de ese mismo pensar, que sirven a Dios no por buscar las bendiciones que se nos pueden dar materialmente, no por miedo a irnos al infierno al final, de no haber alcanzado la meta. Yo sé que muchos no lo hacen, pero incluso si si lo hiciéramos por ganancia, por ver qué ganásemos, por ver qué es lo que podemos alcanzar con obedecer, creo que tenemos más ganancia en obedecer que en desobedecer. Porque aquí dice que, que por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Y aquí dice muchos, pero más bien yo creo que todos, porque dice que el Señor encerró a todos los hombres bajo pecado, bajo desobediencia. Pero esto con un propósito, porque dice que los encerró a todos bajo desobediencia, pero para tener de todos ellos misericordia. Porque sabía que el hombre por sus propias obras no iba a poder alcanzar la justicia, no iba a poder alcanzar la justificación que le iba a poder llevar de nuevo al paraíso. Nosotros ahora nos damos cuenta que solamente en Jesús podemos alcanzar la justificación de nuestras almas, la justificación y la redención de nuestros pecados. Entonces, hay más ganancia en obedecer que en desobedecer. Por ejemplo, cuando se menciona a Moisés, que dice que él prefirió sufrir los vituperios de Cristo antes que deleitarse en los deleites, igual que valga la redundancia, en los deleites temporales del pecado. O sea, uno puede sentirse bien bueno, quizás para aquellos que aún no han sido perdonados, porque ahora nosotros los que estamos ya, los que hemos sido perdonados, yo creo que el desobedecer ya ni siquiera se siente bien. Ya dice que tenemos dentro a aquel que nos dice que el Espíritu únicamente va a dar testimonio de lo que es verdadero, y si nosotros no estamos obedeciendo, pues el Espíritu no nos va a respaldar. Entonces, ahora nosotros que somos hijos, o sea, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y si desobedecemos, es el Espíritu a través de nuestra conciencia el que nos señala que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, incluso para un hijo de Dios, ya ni pecar le sienta bien, ya no lo hace tranquilo. Entonces no puedo decir que sea un deleite. Yo creo que más bien es un deleite para aquellos que no están en Cristo. Y pues lo pueden ver como un deleite, como algo que les genera un placer, pero sabemos que esto incluso es un placer temporal. No así como la vida, como el regalo del Padre.
dice que la dádiva de Dios es la vida eterna. Y cuando nosotros nos ponemos a indagar, a investigar qué es la vida eterna, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, el único y verdadero Dios, o sea, a Jesús. Esa es la vida eterna. Y la vida eterna es la dádiva que el Padre nos ha regalado, la dádiva que el Padre tenía preparada para nosotros. Entonces, el nosotros ser obedientes a Dios, creo que trae sus bendiciones materiales como ya nosotros bien lo sabemos. Incluso dice en Deuteronomio, ya creo que ya lo dije al principio, dice que el que escuche atentamente las palabras de esta ley y que las guarde y que las ponga en práctica, dice que sobre vendrán estas bendiciones y lo van a alcanzar, que iba a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita su arteza de amasar, bendito los frutos de su plantío, de sus cosechas, bendito todo lo que tuviese en sus manos y todo lo que, dice que todo también lo que pisara la planta de sus pies iba a ser suyo. Pero aquel que ponga en práctica y que guardara las palabras de la ley. Y claro, nosotros estamos bajo la gracia, pero no por estar bajo la gracia, los mandamientos dejan de tener validez, en el sentido de que por estar en la gracia vamos a pecar. No por estar en la gracia, ahora ya el mandamiento de no matarás ya no funciona. El mandamiento de no matarás incluso dice que el que aborrece a su hermano, el tal es homicida. Ya ni siquiera es solo aquel que mata, sino que el que aborrece en su mente, el que aborrece en su corazón a su hermano, este es homicida. En la gracia es hasta más estricto si lo queremos ver de esa manera. Igual, si es así con la fornicación y el adulterio, dice que aquel que desea a la mujer de su prójimo, ni siquiera el que fuese encontrado en el acto, sino que solo el que la codicia en su mente, dice que el tal ya es fornicario. Entonces, no porque estemos bajo la gracia, nosotros vamos a pecar más. Incluso aquí mismo en el versículo 20 del capítulo 5 más adelante dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, bueno, y aquí en el versículo que sigue, en el capítulo 6, estaba lo que yo les decía, que dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene también otro tema, que este no es el tema de la noche, que es el tema del bautismo. Que el bautismo nosotros sabemos que es un símbolo, es un confirmar públicamente de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, que hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros entramos en el agua, estamos simbolizando la muerte y sepultura de nuestro Señor, y cuando emergemos del agua, simbolizamos la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor. Entonces, incluso el ser bautizados y que nos bauticemos es un mandamiento, y quien no lo hace, pues también está bajo pecado, porque entra en desobediencia. Pero hay muchas personas que quizás no tuvieron la oportunidad o no se les enseñó bien, y no por eso
no vamos a alcanzar la salvación. Yo creo que más bien la salvación es que creamos en el nombre de Jesús y que a través de su sangre seamos perdonados de nuestros pecados, porque si no, no se le hubiese dicho al ladrón que estaba junto a Jesús, porque yo no sé si el ladrón se bautizó, yo creo que no se bautizó, porque yo creo que hasta en ese momento se estaba arrepintiendo él de sus pecados. ¿Cómo se iba a bajar él de la cruz para ser bautizado? Y aquí muchas congregaciones, y para vergüenza de nosotros mismos, es dicho esto, que esperan la confirmación. Bueno, esto no de parte de las congregaciones, sino de parte de los creyentes, que esperan confirmación para bautizarse. Y las congregaciones que también les ponen trabas, diciéndole, no, es que se tiene que preparar tantos meses para bautizarse. Cuando y esto les estorba a muchos, y quizás hasta dejan de congregarse, dejan de asistir a una congregación, cuando no se les enseña lo que pasó con el eunuco, no se les enseña lo que pasó con Felipe, cuando iba de camino y que se juntó con un eunuco que iba leyendo el profeta Isaías, y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, ¿cómo pues entenderé si nadie me lo explica? Entonces dice que Felipe comenzó a predicarle a este eunuco. Le comenzó a predicar y que le habló del evangelio de Jesús. Entonces le habló del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le habló también de seguro del bautismo, porque si no, no le hubiese preguntado el eunuco, cuando dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué me impide que me bautice? Entonces dice que en el instante fue bautizado el eunuco. Y aquí no veo al eunuco esperando 3 meses de preparación, 3 meses de cátedra, 6 meses, 9 meses, 1 año, esperando confirmación para bautizarse. Lo hizo en confirmación de que él creía. Cuando Felipe le pregunta, ¿crees? Sí, creo, le dijo. Entonces nada le impedía que fuese bautizado. Y así muchas congregaciones. Y esperemos en Dios de que estas cosas se van a ir arreglando. Que sea el Señor, pues, que trate con los líderes de cada congregación para que estas cosas no se den. Porque muchas personas, como decía una anécdota, que alguien una vez quería entrar a una congregación y le extendió la mano el que estaba enfrente el que estaba recibiendo a la gente, pero le extendió la mano para sacarlo. O sea, en vez de agarrarlo para que entrara a la congregación, le da la mano para que se saliera, para que se fuera a perder más. Pero aún así yo creo que Dios tiene un propósito particular para cada uno, y pues dice que Él es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, y sea hombre, sea espíritu, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, yo creo que tenemos que obedecer de esta manera, y bueno, y de todas las maneras que se pueda obedecer al Señor, se tiene que hacer, pero en el sentido de que no ser estorbos para nuestro hermano, porque Jesús mismo dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, les dice con amor, hay de aquellos que son piedra de tropiezo. Y este es un mandato de Dios, el no ser piedra de tropiezo. Porque viene Jesús y le dice, porque mejor le hubiese sido atarse una piedra de molino y echarla al fondo del mar. Y una piedra de molino no es algo chiquito. Yo creo que ustedes lo pueden investigar en Google. Lo pueden, como se dice hoy, lo pueden googlear y buscar qué tamaños tenían estas piedras de molino en ese tiempo. Hoy los tiempos son diferentes, yo creo que ni molino hay ya,
Pero las piedras de molino eran enormes. Ahora imagínense atarse una de esas al cuello, para que nadie más no puedan emerger a la superficie nunca más. Entonces, hay de nosotros si somos piedra de tropiezo para alguno de esto que quiere hacer las cosas bien, que quiere servir a Dios de corazón. Entonces yo creo que en eso está también la obediencia, en no ser piedra de tropiezo para los que están adentro. Porque bien podemos aparentar una cosa con los de adentro o con los de afuera, pero yo creo que en todo lugar dice que si nosotros estamos tenemos comunión con Dios y le somos fieles y le obedecemos, dice que el guardar la palabra nos va a hacer tener un buen testimonio ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces yo creo que esto, cuando habla un testimonio, no se refiere a no tanto aquello que Dios haya hecho por nosotros, sino como, bueno, eso yo creo que es lo más importante, pero también el cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros como hijos de Dios corremos la carrera con paciencia y no saliéndonos de los carriles que nos han sido ya diseñados, porque dice que Él preparó de antemano todas esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras, los carriles en los cuales nosotros tenemos que correr la carrera, ya están dados. Y tenemos que obedecer a esto, tenemos que obedecer porque pues es esto lo que nos va a traer la vida eterna, el obedecer y no pecar más. Es esto lo que nos va a traer el perdón de nuestros pecados, porque ¿quién es el que alcanza misericordia? No es solo el que confiesa su pecado. Dice que es el que confiesa su pecado y se aparta. Este alcanzará misericordia. Entonces no es solo confesar nuestros pecados, así como hay por ahí otras denominaciones que se dicen ser iglesias de Dios y se confiesan ante un hombre, cuando a uno al cual en la palabra está explícitamente que a nadie tenemos que llamar Padre, sino Padre solo es uno, el que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Dice que, bueno, estas personas vienen y se van a confesar, se van y los indultan y lo que sea, pero después de esto siguen en las mismas, porque piensan que con irse a confesar cada semana, cada cierto tiempo, una vez al mes, una vez al año, así como hacían es que yo creo que estos se quedaron en la ley, pero la ley paganizada, porque no solo es la ley, sino que vinieron y le metieron incluso más a Roma que a Dios. Entonces se quedaron con lo mismo, de que pensaron que con llevar una ofrenda una vez al año, que con eso estaba bien, que ya sus pecados, pero no, dice que estos pecados solo se cubrían y que por eso se tenía que hacer año con año, porque la gente pecaba y sus pecados aún estaban sobre ellos, que solo se cubrían. Pero con Jesús ya no es así. Nosotros no tenemos necesidad de mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesús. Dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, nosotros no tenemos necesidad, e incluso esto es obedecer a Dios, porque si está escrito en la palabra, pues tenemos que obedecerle. Yo no sé si estas personas alguna vez han leído la palabra, si se dicen leer la palabra y nunca lo han leído, y van y hacen cosas que en la palabra nunca se estipularon, nunca se mandaron, y hacen las tradiciones. Dicen que por guardar las tradiciones vienen y desagradan a Dios. Esto se decía de los sacerdotes de antes, de los fariseos, y pues ahora quizá vemos ejemplos así, pero no así nosotros, y no porque seamos mejores que ellos,
Porque si lo vemos de cierta manera, nosotros también andábamos perdidos en nuestros pecados. No es porque seamos más especiales que nadie más, sino que se nos ha sido por misericordia entregada el perdón. Se nos ha sido perdonado por misericordia de Jesús. Hemos sido alcanzados por la misericordia. Y gracias a Él nuestros pecados han sido borrados. Y dice que el Señor nunca más se va a acordar de ellos, que los va a echar al fondo del mar. Pero aquí viene este versículo que dice que el que confiesa su pecado y se aparta. No seamos como los que confiesan, porque como estamos en la gracia, vamos a pecar, se nos va a perdonar, sigamos pecando. Esto va primeramente conmigo, luego con todos los que somos hijos de Dios. Creo que en el reino hay reglas que se tienen que cumplir. Entonces es parte del ser, bueno, cristiano. Yo creo que es un apodo, ¿verdad? Es un apodo que se le puso a los hijos de Dios por primera vez en Antioquía. Pero yo creo que correctamente se tiene que decir hijos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues dice que va a hacer todo lo que va en contra de las obras de la carne. La obra dice que la carne solo hay una pelea constante entre la carne y nuestro espíritu, porque la carne quiere satisfacer sus deseos y el espíritu quiere agradar a Dios. Entonces es mandato de Dios el que nosotros obedezcamos, y pues las bendiciones va a traer sus beneficios. Yo sé que muchos de nosotros no obedecen por buscar un beneficio, sino por agradar a Dios. Pero incluso si lo queremos ver de esa manera, el obedecer trae beneficios, trae bendiciones. Así que, como dice, que si algunos no creen por las palabras, pues van a creer por las obras. Y aún nuestras acciones pueden hacer que un alma crea, que un alma venga y se arrepienta de sus pecados. Entonces es mejor que obedezcamos, es mejor que sigamos al pie de la letra lo que hizo Jesús, ser como Jesús, parecernos más a Jesús, y en esto obedecer a Dios. Y amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno el poder escuchar la palabra una vez más. Durante toda la semana estuvimos aprendiendo sobre lo que es el obedecer y el desobedecer. Y bueno, en este día pues le tocó a Barak compartir la palabra, y creo que todos hemos sido y estamos siendo edificados. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios. Bueno, primeramente porque hemos sido edificados con la palabra, y segundo pues porque sé que muchos de ustedes también tienen una necesidad quizás en este instante por la cual usted anhela y necesita que oremos. Doy gracias a Dios también por el pastor Santos Rodríguez, que hemos estado orando prácticamente toda la semana desde el sábado pasado, desde el viernes, sábado y prácticamente casi toda la semana. Hemos estado en oración por nuestro hermano. Ya su esposa nos habló que ya salió de cuidados intensivos y ahora está en una habitación regular. Ya está comiendo un poquito, pero vamos a estar pendientes hasta que sea sano plenamente y pueda él otra vez volver a predicar, ya sea en la radio y en la congregación también. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar también por nuestra nación, que se han disparado también en algunos lugares gente que por alguna razón también es desobediente, como estaba diciendo hoy pues la palabra, que cuesta más obedecer que desobedecer. Entonces muchas veces mucha gente es contagiada por la desobediencia. Ya se le dijeron que no deje de usar mascarilla, lavarse las manos y tantas cosas pues que se nos han dicho para que podamos al menos evitar el contraer el virus.
Así es de que en esta noche, mis amados, vamos a orar por las personas que aunque hayan desobedecido, no quiere decir que no son dignas de misericordia. ¿Cómo no? Son dignas de que oremos por ellas, que Dios tenga misericordia, que Dios puede ayudarles y librarles de esa enfermedad, de que ya muchos han muerto de esa enfermedad. Pero en este día, Dios en su misericordia, Dios bendiga a nuestro hermano Jake también, que estuvo conectado, nuestra hermana Rosita también, que estuvieron conectados desde el principio, y así cada uno de los que están en este instante conectados, vamos a orar. Y bueno, yo siempre le digo a Barak que ore por mi país, El Salvador. Después de que ore por nuestra nación, yo me quedo orando por cada una de las peticiones que ustedes pongan acá. Barak, ¿podemos orar por nuestro país, El Salvador? Te damos gracias, Señor, por esta noche, porque aún nos tienes de pie y con vida y con salud. Pues te damos gracias, Padre, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Pero te pedimos, Señor, que cubras y que guardes nuestro país de cualquier oleada, de cualquier repunte de casos. Te pedimos, Señor, que ya sea que uses a quien seas o que seas tú personalmente en la conciencia de estas personas, que les hagas entrar en razón que la vida no es un juego. Te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos bendigas y que tu bendición con nosotros sea el que salgamos rápido de esta pandemia, que salgamos rápido y nos liberemos de este virus y que nos liberemos de esta plaga y que nos saques en victoria, así como sacaste al pueblo de Israel, y que ninguna plaga cayó sobre ellos porque tú les guardabas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos sigas guardando, porque hemos visto tu mano, pero muchas personas son desobedientes. Muchas personas piensan que no existe el virus, o piensan que ya no hay, que ya se erradicó. Pero aún por estas personas, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que tengas misericordia de nosotros, que tengamos salud, y por aquellos que ya partieron y si partieron estando en ti, Señor, te damos gracias porque sabemos que no se han perdido. Pero por aquellos por amor de aquellos que aún no te conocen, por amor de aquellos que aún no han venido al arrepentimiento de sus pecados, ten misericordia de nosotros y de nuestro país, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Permítenos conocerte y que tengamos conciencia de que nuestros actos van a tener consecuencias, y que lo mejor va a ser obedecerte, que lo mejor va a ser llevar un camino tranquilo, de paz y de acorde a tu palabra. Te pedimos, Señor, que guardes a nuestro país y que bendigas a los funcionarios de cualquier denominación política, sea quien sea, que sea el ministro, el presidente, los diputados, quien sea que esté en el poder, Señor. Te pedimos que los ilumines y que todo se haga conforme y bajo las normas que se han establecido. Te pedimos, Señor, que los bendigas y que a través de ellos también nos traigas bendición, que nos traigas respiro y liberación, porque no es fácil lo que se está viviendo, pero sabemos que en ti la victoria está asegurada, y te pedimos que así como has sido fiel hasta este día, que sigas siendo fiel con nuestro país, que sigas siendo fiel con tus hijos, y que por el amor de aquellos que creen en tu nombre, que guardes también a aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros y que nos sigas guardando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nuestra hermana Hilda Medina está pidiendo que oremos por su familia para conversión. Vamos a orar entonces por toda la familia de nuestra hermana Hilda, para que el Señor tenga misericordia de su familia y pueda convertirse. Amén. Puedan convertirse al Señor, puedan venir a los pies del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada una de estas familias,
por cada uno de los familiares de nuestra hermana Medina, que puedan, Señor, conocerte a ti, que puedan venir, Señor, en pos de ti, que puedan, Señor, ser alcanzados por ti. Así, Señor Jesús, como por Berta, como por nuestra hermana Beatriz y su familia, por nuestra hermana Belén Casanova también, Dios mío, gracias te doy por Leda, también su familia. Señor, gracias por nuestra hermana Pasita Romero, que también está agradecida porque tú le has bendecido, Señor, con tu palabra siempre. También, Señor, te pido por nuestra hermana Ruth Velázquez. Señor, ayuda a tu sierva, en el nombre de Jesús, y a su familia, por nuestra hermana Teresa Linares, Señor, y su familia también puedan ser bendecidos. Nuestro hermano Alex, nuestra hermana Marta Linares. Padre, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Rosita, por nuestro hermano Jake, ayúdalo, nuestra hermana Mirna Cliveos también, y cada uno de los que están conectados, como es nuestra hermana Matilde de Somoza también. Señor, en el nombre de Jesús, así también, Señor, te pido por todos mis hermanos que después van a escuchar esta palabra, este video que va a quedar guardado, Señor. Te pido y te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que están en el norte, en el centro y Suramérica y en cualquier parte, Señor, de esta tierra donde estén. Padre, en el nombre de Jesús, envía ayuda, socorro, pronto auxilio. Señor, si es por alguna enfermedad, sean sanos. Si es por finanzas, sean suplidas, Señor, tus bendiciones. Por cualquier cosa que sea, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche presentamos todas las peticiones delante de ti, oh Dios. Y que al ir a descansar esta noche vayamos con la tranquilidad que tú escuchaste, que tú oíste, Señor, y que tú recibiste cada petición de cada uno de mis hermanos que tuvieron, Señor, el gusto y el privilegio de estar desde el principio hasta el final conectados, oyendo y también orando. Gracias te doy, Jesús. Mañana será otro día, pero hoy es el día que tú hiciste para nosotros y lo terminamos, Señor, descansando en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Tengan una feliz y bendecida noche, que esperamos que después de haber sido edificados y haber presentado cada una de sus peticiones, también puedan descansar y dormir tranquilamente en esta noche. Amén. Feliz noche, bendiciones y abrazos para todos. Amén y amén.